Este trastorno es mucho más común de lo que pensamos. Entre el 2 y el 3% de la población mundial lo enfrenta, muchos sin saberlo. No se trata solo de querer las cosas ordenadas o limpias al extremo, de repetir rutinas y rituales una y otra vez. Esta alteración puede tomar muchas formas y afectar profundamente la vida cotidiana de las personas y sus familias. En este reportaje hablaremos con quienes lo han vivido de cerca, para entender cómo se manifiesta, cómo se siente y por qué no debe tomarse a la ligera. Identificarlo a tiempo puede hacer una gran diferencia. Romper el silencio y escuchar son los primeros pasos. Por eso, hoy hablamos del trastorno obsesivo-compulsivo. Aquí estoy, flotando en el lago San Pablo, vestido y totalmente intoxicado. En pocos minutos destruí la tranquilidad de mi mamá y eché a perder el cumpleaños de mi hermana. Debería seguir contando entre sus seres más queridos después de esto. Debería ser justo y decir que no. Esto no es culpa del TOC ni de nadie. Al terminar mi vida estoy profundamente consciente de que sí se puede. Solo que en mi caso fue imposible dominar mis demonios internos. Alan Wright Vela se quitó la vida pocos días después de escribir estas líneas en noviembre de 2016. Había batallado por casi 30 años con el trastorno obsesivo-compulsivo, también conocido por sus siglas como TOC. Este es un trastorno que vincula a un patrón de pensamiento con la repetición compulsiva de una acción. Causa mucha angustia y afecta a todas las facetas de la vida. Alan era juguetón, muy travieso, era muy temático. Le gustaba que todo esté perfecto en el orden, en el desorden el que él le había dejado, tenías que dejarlo exactamente igual, no podías mover nada. Le gustaba mucho lavarse las manos, le gustaba la limpieza y más o menos a los 17 años él tenía una voz interna que le decía que si no repite tantas veces las cosas, por ejemplo, prender y apagar la luz, ir al baño, lavarse las manos, chequear su billetera, y si es que no lo hacía, iban a pasar catástrofes con personas cercanas a él. Él empezó a bajar las notas, ya no podía estudiar y empezó a tomar mucho. Pensábamos que era lo propio de un adolescente común, pero claro, poco a poco él empezó a hablar y hubo el primer intento de suicidio, que fue más o menos a los 20 años. Claro, cada intento, digamos, de suicidio, que fueron unos 8 o 10 intentos, cambiaba de doctor, cambiaba de método, llegaron a hacerle electroshocks. Cuando Alan se casó y tuvo su hija, fue, digamos, creo que el momento más tranquilo de su vida, fue el momento en que él más luchó y que de más estabilidad y de más paz. Cuando mi sobrina, su hija, creció, Alan, digamos, empezó a sentir que ya para lo que él era bueno, ya no era tan necesario y empezó a sentirse más carga en general para todos. Y fue ahí cuando realmente tomó la decisión de ya quitarse la vida. Se calcula que el TOC afecta a entre 2 y 3% de la población mundial. Y para enfrentarlo, lo primero es hablar de él, de lo que puede llegar a provocar, de lo que realmente es. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza, como su nombre lo dice, como ideas obsesivas, ideas absurdas. Pero lo más difícil de las ideas obsesivas es que el paciente se da cuenta que son ideas absurdas y por lo tanto lucha por erradicarlas. Y ahí se genera la cascada de síntomas neurovegetativos que tienen que ver con la compulsión. Y la compulsión son conductas que se realizan para erradicar estas ideas. Por poner un ejemplo, lavarme 50 veces las manos, bañarme en la mañana 2 horas, 3 horas en la mañana. Si no me santiguo 50 veces, me va a ir mal en el día. Y tengo que hacer 50 veces. Las de autoagresiones, dice muy bien, voy a comenzar a guardar todos los objetos cortopunzantes porque puede hacerme daño o hacer daño a alguien. Y la compulsión es llevar a esconder, guardar los objetos cortopunzantes. En la espiritualidad, que tiene un contexto muy religioso, tiene que ver pasar por una iglesia y entrar 10, 20, 30 veces a la iglesia y rezar 50, 60 Padres Nuestros, Aves Marías. Tal es así que esta patología es una gran enfermedad que produce discapacidad en las personas que lo padecen.
Niños, adolescentes, adultos mayores, hombres, mujeres, todos pueden padecer TOC. ¿Pero por qué se produce? Las teorías actuales hablan de la alteración de una sustancia que se llama monoaminas y la más importante es serotonina y dopamina. Cuando esto se altera se produce un desequilibrio entre la comunicación neuronal y por lo tanto desencadena cambios importantes en el comportamiento. Yo siempre hablo que los factores etiológicos de este tipo de patologías o de las enfermedades mentales son multicausales, bio, psico, social y espiritual. Cuando hablamos de la genética, sí, cuando hay una herencia paterno-materna, es autosómico dominante, se habla del 40 al 50% que puedo heredar esa predisposición genética a tener TOC de un familiar de primera línea. Hay una persona que se llama la personalidad anancástica, son meticulosos, son súper disciplinados, son personas que probablemente sumado a otros factores pueden desencadenar un TOC. Pero también tenemos otros factores socioambientales, hablamos del COVID, hablamos de otros de los factores, la espiritualidad. Así como es un protector la espiritualidad, también puede ser un desencadenante. Entonces la suma de todos estos factores pueden producir un desequilibrio. En ocasiones el TOC despierta por un evento particular. Este puede ser positivo o negativo. Un accidente, una fiesta, la llegada de un bebé o una premiación pueden afectar con igual fuerza a alguien con la predisposición de la enfermedad. Es justamente el rasgo genético el que hace que un mismo evento en unos dispare el TOC y en otros no. Yo recuerdo que cuando di a luz comencé con una ansiedad. Entonces yo entendía que era lo normal de mamá primeriza, pero la ansiedad nunca se me fue. Venían ideas recurrentes de que mi hijo se me iba a caer de los brazos, de que me podía tropezar, que le podía golpear en la pared. Realmente lo que más me atormentaba era no poder disfrutar la alegría de estar junto a mi hijo, porque era como que mi corazón estaba en neutro, no sentía nada. Sí llegué al punto en el que cuando yo sabía que iba a venir algún pensamiento intrusivo, yo me repetía frases en mi cabeza. Y repetía, y eso era un tipo de compulsión. Es muy fácil juzgar y decir, esas frases están solo en su cabeza, o es que no pone de parte para mejorar. Pero recuerde, los trastornos son enfermedades, no debilidades. El tratamiento del TOC tiene dos componentes complementarios: medicación para controlar el desbalance químico y terapia psicológica para reaprender cómo enfrentar situaciones de ansiedad. Sin embargo, los prejuicios detrás de esta enfermedad hacen que una vez diagnosticado el TOC, el tratamiento tampoco sea fácil de llevar. Lamentablemente en nuestra sociedad, estas ideas de que el que toma pastillas está loco, pero realmente no es así. Existen los desbalances químicos y yo viví uno de esos. Pude dormir. El día que pude dormir, respiré. Con la terapia cognitiva lo que se hace es justamente analizar todos estos pensamientos y que la persona comience a darse cuenta que este pensamiento que tengo es parte de un trastorno de ansiedad, es parte de un trastorno obsesivo compulsivo que no va a suceder, ¿ya? A más de eso se enseñan ciertas estrategias de respiración en el caso de que haya una crisis de pánico. Una vez que se ha logrado controlar tanto la parte química como a nivel psicológico, se ha logrado avanzar y encontrar estrategias y analizar todos estos pensamientos, sí, la persona puede hacer yoga y puede hacer cualquier otro tipo de terapia alternativa, pero en la crisis, psicólogo y psiquiatra. El TOC no se puede curar, pero con tratamiento adecuado se puede controlar. Y para eso es vital un diagnóstico temprano. Pero además hay que derribar los prejuicios y conversar sobre salud mental. Por ejemplo, la historia de Alan Wright Vela se puede encontrar en internet como un documental y un portal interactivo que pretende que quienes sospechan que tienen el trastorno busquen ayuda profesional. No se deje ganar del prejuicio de ir al psicólogo o al psiquiatra. No permita que el TOC tome control de su vida. Vivimos lamentablemente en una sociedad donde la gente suele esconder cualquier problema. Si es que existe algo, si es que hay una enfermedad, uy no, escondamos. Parte del legado creo que es demostrar que si es que nosotros pudimos decir la verdad y afrontar el problema, ¿por qué otras personas no lo pueden hacer? Y quizá lo pueden hacer mejor. Y
pueden llegar a tener un final feliz y no digamos el final que nosotros tuvimos con mi hermano.